extensión de las fincas no eran fincas grandes, eran fincas pequeñas, divididas en numerosas parcelas por todo el término. Rendimientos escasos. Las labores que eran pequeñas. El abono era orgánico, del que curtían los animales que tenías. Pero ya no le echabas ni minerales ni cosas, nada. El barbecho aquí, en esta tierra nuestra, se laboreaba y quedaba descansando un año para prepararlo al siguiente. Empezaríamos por laborear la tierra, arrelvarla, que se decía el barbecho, en marzo. Y en mayo y junio se le daba otra vuelta a la tierra que se llamaba entonces bimarla. En septiembre se empezaba a sacar el abono, se le llevaba el estiércol con los medios que había, con el carro y las vacas. Se empezaba a estrecar el campo de la siembra y se esparramaba por la tierra para que el cereal produciera. Pues se tapaba con el arado y las vacas. Pues el estiércol pues era producido por paja que curtían los animales. Con sus excrementos se hacía. La sementera es el momento de la siembra del cereal, uno de los principales labores agrícolas. En principio se sembraba cebada, centeno y trigo, y se sembraba a mano. Y después se tapaba por surcos. En el adviento, que se llamaba, se empezaba por aritar, que era meter el arado por el surco para quitarle las malas hierbas, porque no había herbicidas. En primavera se empezaba a sembrar el huerto, las alubias, y antes se sembraban los garbanzos. Últimos de mayo se sembraban los pimientos y los tomates. Los huertos eran de regadíos con unas norias que tiraba un burro por ellas, con una buchina, a un manantial que iba a la buchina. Pues entonces el huerto, lo que se sembraba para poder recogerlo y alimentarse con esos alimentos y vivir la familia. Pues la patata se empezaba por laborar en marzo la tierra, normalmente si el tiempo lo permitía. Y se sembraban en abril y la siembra se realizaba a surcos y un arado romano. Y se cosechaba, se hacía la cosecha últimos de septiembre, normalmente era así, si el tiempo lo permitía, y se llevaban a casa con el carro y las vacas. Pues las vacas se unían con un yugo de madera para apretarla bien el yugo, se le daba vueltas a la cornala hasta que se remataba en forma. La raña se segaba con una hoz allá por abril y mayo. Traía con un burro y unos ganchos para alimentar a las vacas y burros que se tenían. El ciclo del verano empezaba a últimos de mayo y primeros de junio. Se empezaba por picar la guadaña para ir cortando la hierba. Se segaba con la guadaña en los prados cercados de piedra. Y una vez que la hierba se volvía y estaba seca, se trasladaba al pajar con el carro y las vacas para alimento y sustención de las vacas. Al salir el sol se empezaba a ir con la cuadrilla a las tierras, a empezar a segar. En el burro se llevaba el encaño con lo que se hacían las atadas para atar los cereales, el trigo y la cebada. Y se llevaba también el cántaro con el agua, metido en unas alforjas que se decía. El cereal se segaba con una hoz medieval a mano. La siega se realizaba por familia de la casa y se empezaba cuando uno a lo mejor ya tenía 14 o 15 años ya a segar. Lo realizaban tanto los hombres como las mujeres, como era verdad. Era una de las tareas más duras que había con la calor del campo. La gente, a pesar del mucho trabajo que tenía, realizaba canciones y animaba al personal a hacer aquel trabajo tan duro. Contigo me he de casar, contigo me casaré. Se comía al sol y en la tierra, sentado encima de un manojo que había segado, y allí era el asiento que tenías. Una vez segado, la cuadrilla normalmente era de 4, y uno, la labor que hacía era ir recogiendo en gavillas que quedaba y atando, haciendo unos manojos, que lo cual se trasladaban a la era para trillarlos. Con el carro
y las vacas, no había otros medios. En el año 60 llegó aquí la primera máquina gavilladora tirada por animales. Al año 70 eran unas máquinas ya que con un motor que ya ellas hacían todas esas labores. Hacían ellas el manojo. En la era, cuando se llevaba de la tierra ya a la era, se arramaba y se trillaba. Orcelar era machacado y trillado por animales, vacas, burros o mulas. Y también se trillaba con una vaca y un burro, arrastrando un trillo de madera con piedras. La gente mayor era uno de los trabajos que más hacía. Y los niños pequeños, chavales, se le daba vuelta cuando iba machacada por arriba con una tornadera de madera a la parva. Después de hecho el cereal se juntaba en un parvón que se decía, con un simple viento pequeño, tirándolo al alto, y se separaba el grano de la paja cuando andaba viento, si no, no se podía separar. La máquina limpiadora pues pudo llegar aquí en el 70, ya con un motor, y se le subía y ella producía el viento y era la limpiadora que se decía, y facilitaba la labor. En el año 80 ya hubo otro adelanto más. Llegaron a las máquinas trilladoras, que te trillaba y te hacía una labor más grande, te limpiaba a la par. Esta tarea se realizaba bajo un sol de justicia. La paja se trasladaba después de trillada con el carro y las vacas al pajar, para alimentación del ganado. Llevaba en costales o carro o con burros el trigo para molerlo a los molinos. En 1978 llegó el primer tractor al pueblo para hacer las labores agrícolas. Todos los trabajos del campo que se hacían y aquellas herramientas que se tenían quedaron sin uso. Llegar a máquina cosechadora, ganando una gran calidad de vida los animales y las personas. La siega y la trilla eran un suplicio muy grande para todos. Duras jornadas que derramaron y muchas gotas de sudor nuestros antepasados en estas duras tareas del campo. En invierno, lo normal que se hacía, si el tiempo lo permitía, ir a arrancar leña, que se llamaban jaras, transportaba del monte la leña para un cabañal que se hacía en casa, para el frío combatirlo un poco, para calentar las cocinas en el duro invierno y para hacer también en unos potes la comida para el alimento. Gentes muy solidarias que vivían en una gran armonía.